Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Poneos cómodos, pillad palomitas porque sin lugar a dudas hoy os traigo uno de los mejores vídeos del canal. Un vídeo súper interesante con un tema sencillamente apasionante. El cambio del modelo económico de China en los últimos años. De verdad que es uno de los mejores temas que hemos tocado en este canal porque es un tema muy amplio y un tema del cual se puede sacar mucha chicha. Como ya sabéis, en el caso de China estamos hablando de la segunda potencia económica a nivel mundial detrás de Estados Unidos. Por lo tanto, no estamos hablando de cualquier potencia económica, estamos hablando de la segunda potencia económica a nivel mundial. En los últimos años se ha hablado mucho de China, como también se ha hablado mucho de la India, que es otro país también a tener en cuenta, porque ojito también con la India, pero bueno, hoy nos vamos a centrar sobre todo en China. Y en el caso de China, en los últimos 10-15 años ha experimentado un crecimiento, sobre todo a partir del año 2000, un crecimiento exageradísimo a unos niveles sencillamente acojonantes, pero que en los últimos años nos hemos dado cuenta de que ha empezado a relajar ese crecimiento. ¿Qué está pasando en China? Podemos hablar de que ha tocado techo el crecimiento de China, qué ha pasado con la economía china, por qué se ha frenado su crecimiento. En este vídeo vamos a tratar todo esto. Como ya sabéis, a mí me gusta mucho, antes de empezar con el vídeo, plantear bien el entorno del tema que vamos a tratar y plantear bien los conceptos del razonamiento que vamos a llevar. En primer lugar, en el caso de este tema tenemos que tener en cuenta que vamos a tratar un tema plenamente macroeconómico y de economía mundial. Entonces, en este caso tenemos que tener claro... todo el razonamiento va a ir estructurado en torno a la ecuación fundamental prácticamente de la macroeconomía, que es la que os voy a poner en pantalla. El Producto Interior Bruto es la suma del consumo privado, el gasto público, las inversiones y la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Esta ecuación nos da como resultado el Producto Interior Bruto de un país y todo el razonamiento de este vídeo va a estar estructurado en torno a esta ecuación. Antes de empezar con el vídeo me gustaría que quedara bastante claro los factores que hay en esta ecuación, ya que sé que hay mucha gente que no los conoce. La gente que estamos formados dentro del ámbito económico sí que conocemos todo esto, pero yo sé que la gran mayoría de la gente no conoce lo que conlleva cada uno de estos factores. En primer lugar tenemos el Producto Interior Bruto, que es con lo que se mide la riqueza de un país, y básicamente así a grandes rasgos podemos decir que el Producto Interior Bruto es todo lo que produce un país durante todo un año. La riqueza que es capaz de producir un país, el valor. En segundo lugar tenemos el consumo privado, que viene siendo el consumo de las familias dentro de un país, lo que consume la población. En tercer lugar tenemos el gasto público, que podemos definir así a grandes rasgos como el gasto que tiene la administración pública, lo que viene siendo el Estado, en satisfacer los servicios públicos de la población, lo que viene siendo la sanidad o cualquier tipo de inversión pública. En cuarto lugar tenemos la inversión, que representa el dinero que nos entra de empresas privadas que quieren abrir su negocio dentro de nuestro país. Pero el término inversión digamos que es un término muy genérico y que puede implicar muchas más cosas que simplemente el hecho de que venga una empresa extranjera a invertir en tu país, sino que puede haber más tipos de inversión. Y en último lugar tenemos la diferencia entre exportaciones e importaciones. En el caso de exportaciones hablamos de la mercancía que vendemos nosotros al exterior como Estado, y en el caso de importaciones la mercancía que compramos al exterior, al extranjero, o sea, lo que importamos, lo que nos entra del extranjero, lo que nos venden. Y bueno, ya habiendo hecho esta pequeña introducción, vamos al meollo del tema. China. Cuando hablamos de China hablamos de un país de tradición comunista, al menos a nivel político, porque a nivel económico China lleva muchísimos años sin ser un país comunista. Es más, estamos hablando de uno de los países más capitalistas del mundo, siendo un país a nivel político comunista. Por lo tanto, partiendo del hecho de que China políticamente es un país comunista, pero económicamente hablamos de una economía de mercado, podemos plantear el resto. Durante mucho tiempo China ha basado su crecimiento en las exportaciones, o sea, digamos que si tenemos la ecuación macroeconómica tenemos que tener en cuenta que el mayor peso del crecimiento de China ha estado basado en las exportaciones, en venderle al resto del mundo. La estrategia de crecimiento de China durante muchos años ha sido vender pero que muy barato al exterior, ya no solo por costes de producción que se reducían prácticamente al mínimo, ya que hablábamos de una población con unos salarios muy bajos. Claramente estos salarios tan bajos permitían producir a un precio muy bajo, y si a todo esto le unimos que desde el gobierno chino se ha tendido mucho a devaluar mucho el yuan, que es la moneda china, esto implicaba que China podía venderle al resto del mundo a unos precios prácticamente ridículos, o sea, unos precios que prácticamente nadie en el mundo podía competir con ellos, porque hablábamos de una población con unos salarios muy bajos, una producción en masa apabullante, y claramente
claramente esto generaba economías de escala. Cuando hablamos de economías de escala, hablamos de la capacidad de una economía de producir cada vez más a menos coste. Cuanto más producimos, menos nos cuesta producir la unidad. En el caso de China tenemos que tener en cuenta que siempre han buscado diferenciarse por precio, no por calidad. O sea, realmente los productos chinos todos tenemos en cuenta que son productos que no tienen una gran calidad, pero a nivel de precio no tienen competidor. O sea, realmente hablamos de productos que van al mínimo del estándar de calidad y ofrecerle al cliente siempre el producto más barato. Y como os digo, se juntan muchos factores. Producción muy barata, salarios muy baratos, una moneda devaluada que permite vender en el extranjero mucho más barato, y se juntan muchísimos factores que hacen que China haya tenido este crecimiento tan apabullante durante muchos años, basado en la exportación a muy bajo precio, pero muy masiva. Creedme que durante muchos años el negocio ha estado en comerciar desde China hacia los países occidentales, comprar en China muy pero que muy barato, coger la mercancía a un precio prácticamente ridículo y venderlo en Europa a un precio que en Europa es bajo, pero que le sacas una rentabilidad brutal. Todo esto ha permitido que China haya crecido a un ritmo prácticamente espectacular durante muchísimos años, pero que hay que tener en cuenta que durante los últimos años se ha relajado bastante, porque hemos tenido a China creciendo a un ritmo del 15%, que es una auténtica barbaridad. En el caso de países desarrollados y con economías muy desarrolladas, un crecimiento del 15% es imposible. O sea, realmente un país desarrollado te crece al 2%, al 1%, al 3% con suerte, pero un crecimiento del 15, del 10% es una auténtica barbaridad, y eso solo está al alcance de países que han pasado de ser países, digamos, no desarrollados a países en vías de desarrollo y con un crecimiento sencillamente apabullante. Pero claramente este crecimiento no es sostenible en una economía ya desarrollada, en una economía madura. En el caso de China, durante muchos años ha estado creciendo a un ritmo acojonante, o sea, que realmente tenía un poco inquieto a Estados Unidos porque el crecimiento que estaba teniendo China, todos hemos oído durante los últimos años que el futuro está en China, que los chinos lo van a reventar, que los chinos se van a comer el mundo, y no era ninguna tontería, pero podemos ver ya durante los últimos años, sobre todo el año pasado y el anterior, que la economía china se ha relajado bastante, que ya empieza a ser una economía más madura y que empieza a relajar su crecimiento, estabilizándose y bajando año a año. Entonces, ¿qué ha ocurrido en China durante los últimos años? ¿Por qué se ha frenado su crecimiento? ¿Por qué la economía china ha dejado de crecer a los niveles que estaba creciendo anteriormente? Esto claramente es síntoma de que la economía china está madurando y China está creciendo como país. Y por lo tanto no se cuenta con ese factor que teníamos desde el inicio de una población que es pobre, una población que tiene unos salarios muy bajos, sino que vamos pasando a una población que cada vez tiene mejores salarios, ya que claramente las empresas chinas van creciendo, la economía china va creciendo y la clase media se va incrementando. Por lo tanto, esto ha cambiado el juego y el modelo de crecimiento económico chino. Claramente, si tenemos en cuenta que ha crecido la clase media en China una barbaridad y ha aumentado los salarios y el poder adquisitivo de los chinos, China puede permitirse reorientar su economía en el sentido de no centrarse tanto en exportar y empezar a centrar más su crecimiento económico en el consumo interno de la población china, que se está enriqueciendo a nivel de obtener cada vez más poder adquisitivo. Además, también nos podemos fijar en el valor del yuan y podemos ver que en los últimos años el yuan ya no ha estado tan devaluado como en los años anteriores, que claramente China basaba su crecimiento en 100% exportar muy barato y le interesaba una moneda muy devaluada. Actualmente sigue devaluada, pero no tanto, ya que claramente podemos ver que China durante los últimos años ha incrementado su consumo de petróleo, y si China es un país que importa petróleo, no le interesa tener una moneda tan devaluada, ya que claramente le sale más caro comprar el petróleo. También cabe destacar que China se ha comprometido durante los últimos años a facilitar más la inversión de empresas extranjeras en China, ya que en cierto modo durante muchos años ha sido difícil invertir en China. Se puede invertir, pero había poca transparencia, había mucho miedo, porque al fin y al cabo, como os digo, hablamos de un régimen comunista. Y digamos que cualquier empresa privada siempre tiene ahí un poquito el miedo y un poquito la inquietud de a ver si voy a invertir en China y me expropian la empresa, porque al fin y al cabo estamos hablando de un régimen comunista y esto puede ocurrir. O sea, si el gobierno dice te quiero expropiar la empresa, te la expropio y te quedas ahí tú con toda la cara de tonto. También os digo una cosa, en Europa al menos hemos sido muy estúpidos con el tema de la inversión en China, porque los europeos a China le hemos dado mucha facilidad para invertir en Europa, pero los chinos a los europeos no nos han dado facilidades al nivel de las que les hemos dado nosotros a ellos, y hemos sido un poco tontos, ya que les hemos dejado invertir prácticamente de forma muy libre en Europa y ellos no tanto a nosotros. En cierto modo hemos sido muy tontos en ese sentido. Solo hay que ver la cantidad de inversión china que ha llegado a Europa y la cantidad de empresas chinas que están llegando a Europa. Es una auténtica barbaridad. Es más, a día de hoy podemos hablar perfectamente que un montón de empresas comerciales chinas son potencias
potencias mundiales, pero porque se les ha dado mucha facilidad a la hora de invertir en países europeos y en el resto de países, pero China, los cabrones, han sido muy reticentes a la inversión extranjera dentro de su país, pero sí que les hemos dejado mucho que invirtieran en nuestros países y es algo bastante curioso. Y yo os lo digo desde mi perspectiva de una persona que estudia la carrera de comercio y a mí me hablan un montón de China y os comento algo bastante curioso, ya que mi carrera, la carrera de comercio, es la carrera con más estudiantes chinos de toda España. O sea, no sabéis la cantidad de chinos que tengo yo en mi facultad. O sea, es acojonante. Está masificado a niveles de que dentro de la facultad hay un departamento para lo que es el estudiante chino. Es acojonante. Hay tantos chinos que tienen hasta un departamento propio. Claramente los chinos no son tontos y saben de sobra que su país es una potencia comercial de la hostia y que un título europeo de comercio les va a dar mucho prestigio dentro de su país o dentro de empresas españolas o europeas, ya que saben el idioma chino, y China es una potencia comercial. Claramente son bastante inteligentes porque son conscientes de que China es una potencia comercial y que un título europeo les va a dar mucho prestigio porque conocen el idioma chino, saben bastante bien inglés, español no tanto, lo dominan bastante menos, pero hay muchos que lo dominan bastante bien y claramente esto les abre un montón de puertas en el mercado laboral. Pero bueno, como os iba diciendo, en el caso de China, en los últimos años están facilitando cada vez más la inversión extranjera dentro de su país. Es algo interesante el mercado chino, ya que claramente, como os digo, hablamos de un país en el cual la clase media se está incrementando, cada vez los chinos tienen mayor poder adquisitivo y claramente abrir tu negocio en China cada vez va a ser más interesante porque cada vez hay más población con poder adquisitivo y con poder para consumir. Esto a China también le interesa porque, como os digo, han cambiado su modelo económico de centrarlo 100% en exportaciones muy baratas a empezar a incentivar más el consumo privado, a que lleguen inversiones de empresas extranjeras para que la población consuma de estas inversiones extranjeras y que se mueva la economía, y es algo bastante inteligente de cierto modo porque esto implica que la economía china está evolucionando y que está madurando, ya que es un modelo económico ya más de una economía madura. También en el caso de China es bastante interesante mirar el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini lo que nos muestra es la desigualdad que hay dentro de un país a nivel de la distribución de la riqueza. Muchas veces, en el caso de muchos países, podemos ver que tienen una renta per cápita bastante buena que en cierto modo nos puede dar a entender que dentro del país las cosas van bien, pero realmente esto es una media aritmética que no es representativa. No es representativa ya que una media aritmética no tiene por qué representar la situación real dentro de un país. Podemos poner el caso de Arabia Saudí, en el cual hay una renta per cápita bastante buena, que te puede dar a entender que dentro del país a la población le va bien, pero lo que ocurre es que hay unas pequeñas élites que tienen toda la riqueza y el resto de la población están en la miseria. Pero claramente, si cogemos toda la población y todo lo que es la riqueza generada y hacemos una renta per cápita, parece que dentro de lo que cabe a la población le va bien, pero porque lo que ocurre es que la media aritmética no nos da un juicio realmente objetivo de lo que ocurre dentro del país, ya que, como sabéis, la media es un valor que cuando tenemos valores muy extremos o valores atípicos no tiene representatividad el valor que nos da. Porque vosotros imaginaos que tuviéramos un país imaginario en el cual solo hay dos habitantes, el primero cobra al año 100.000 euros y el segundo no cobra absolutamente nada porque no trabaja. ¿Qué nos da la renta per cápita? Que la renta per cápita de ese país son 50.000 euros al año. Esto nos puede dar a entender de joder, qué bien le va a la población de este país. No, realmente lo que ocurre es que hay un tío que cobra muchísimo y hay un tío que no cobra nada. Entonces, por eso es interesante mirar el índice de Gini, que nos demuestra si dentro de un país hay igualdad, o podemos ver que la renta está bien distribuida y no existen muchas desigualdades dentro del país. Y en el caso del índice de Gini de China, podemos observar que con el paso de los años se ha ido reduciendo hasta el punto de ponerse en niveles similares a algunos años de Estados Unidos, a nivel de redistribución de la renta. Esto nos demuestra que en China la clase media está creciendo y cada vez hay más igualdad a nivel de distribución de la renta. Por lo tanto, podemos ver que el chino medio en China cada vez tiene más poder adquisitivo y por lo tanto China va a centrar más su crecimiento en el consumo interno y no tanto basar su crecimiento en exportar, producir aquí de forma masiva, que además está perjudicando en cierto sentido a China a nivel ambiental, ya que China es de los países que más contamina en el mundo. Sí, es verdad que en los últimos años ha reducido las emisiones de CO2, pero claramente era un crecimiento que estaba experimentando China muy autodestructivo, ya que claramente podemos ver imágenes de muchas ciudades chinas con una contaminación acojonante. Claramente China basaba su crecimiento en exportar, producir. Esto a nivel económico
te da un crecimiento bastante bueno, pero a nivel medioambiental básicamente destruye todo el país y revienta un montón de recursos internos que se tiene en el país, y eso hay que tenerlo mucho a veces en cuenta, porque muchas veces el hecho de crecer a costa de destruir muchísimos recursos no es un crecimiento sano, y al fin y al cabo es pan para hoy y hambre para mañana, ya que el crecimiento a costa de la destrucción masiva de tus propios recursos realmente es la pescadilla que se muerde su propia cola, realmente es un crecimiento autodestructivo del país. También podemos observar con esta gráfica que os voy a mostrar a continuación que la esperanza de vida de los chinos cada vez está aumentando a pesar de toda la contaminación que tiene el país, y esto claramente nos da síntomas de que el chino medio está mejorando su calidad de vida, cada vez tiene más poder adquisitivo y cada vez puede vivir mejor. Por eso digo que es interesante plantear inversiones en China a día de hoy, ya que China se está empezando a abrir en este sentido, porque el chino cada vez tiene más poder adquisitivo, y plantear meter tu empresa en China puede ser bastante interesante, ya que en cierto modo hablamos de una economía que está en auge. También destacar que ante el freno del crecimiento de la economía china también se ha planteado desde el gobierno chino el aumento del gasto público. Durante los últimos años creo que se ha aumentado un 7%. Claramente este aumento del gasto público tiene como fin incentivar la economía, y como vemos el modelo de crecimiento de China está cambiando bastante. También destacar que a China le preocupa también el tema de la deuda pública, ya que en cierto modo durante los últimos años se ha aumentado bastante la deuda pública. En el caso de la deuda de China hay preocupación no por el número o el porcentaje de esta deuda respecto al PIB, porque está en torno al 50%. Esto comparado con grandes países occidentales no es gran cosa, pero es preocupante en el sentido de que ha crecido mucho en muy poco tiempo. Claramente esto ha ocurrido porque China cada vez más aumenta el gasto público para mantener este crecimiento de su economía, que cada vez va a menos, ya que claramente hablamos de una economía cada vez más madura y que ha centrado menos su economía en exportar y más en el consumo interior, la inversión extranjera, ya que cada vez están entrando más empresas en China y cada vez se dan más facilidades, se están quitando ciertos impuestos y todo para facilitar que entren empresas en China y claramente se mueva la economía. Aunque ya sabéis de sobra que la zona de Asia siempre ha sido muy apetitosa para las grandes empresas para localizar allí sus fábricas, ya que la mano de obra es muy barata. El tema de la deslocalización industrial es algo muy generalizado entre las grandes empresas, o sea, no creáis que realmente lo hacen las 4 empresas típicas que siempre se dice, oh, es que Zara tiene fábricas en no sé dónde y les paga una miseria. No, esto lo hace absolutamente todas las grandes multinacionales, ya que si no, no serían tan competitivas. Nos puede parecer mejor o peor, pero es la realidad. Yo muchas veces os lo he comentado, el mundo de la economía y el mundo de la empresa no es para nada un mundo ético, o sea, eso lo tenéis que tener clarísimo. Es por ello que yo muchas veces hable de la doble moral y la cantidad de hipocresía que hay en las redes sociales muchas veces por parte de mucha gente que tienen muy señaladas a ciertas empresas del estilo Inditex, que si Amancio Ortega es un hijo de puta, que si lleva las empresas al tercer mundo para explotar a niños y pagarles una miseria, no sé qué, no sé cuántos. Pero ¿de verdad creéis que es la única empresa? Si lo hacen absolutamente todas. El móvil que estás usando seguramente también ha sido hecho en el tercer mundo. Las zapatillas que estás usando han sido hechas en el tercer mundo. Esta camisa que veis está hecha en el tercer mundo. Absolutamente todo lo que tenemos está hecho en base de la deslocalización industrial. La gran mayoría de todo lo que tenemos. Por eso es tan hipócrita ponerte a señalar a una empresa cuando estás siendo partícipe comprando este móvil que tienes, comprando estas zapatillas que tienes, comprando absolutamente lo que tienes. Estás siendo partícipe de todo esto. Es que hasta Google cuando me envió a mí la placa de YouTube, la placa no me vino de las oficinas allí en Estados Unidos o en Irlanda, no. La placa me vino de Asia, me vino de China, de una placa que han fabricado en China. Fijaos hasta qué punto todas las empresas deslocalizan su industria a países que tienen salarios muy bajos. Esto ocurre de forma generalizada. Por eso ponerte a señalar a una empresa en concreto y decir, oh, ese. Pero si absolutamente todo lo que estás vistiendo, todo lo que estás consumiendo, prácticamente toda la tecnología que tienes, todos los dispositivos que tienes han sido fabricados en el sudeste asiático o en países del tercer mundo. Es más, la gran mayoría de los materiales de tu teléfono móvil y de tu ordenador han salido de países africanos, de negritos que están explotados en minas, y de ahí ha salido los materiales de tu teléfono móvil. Pero luego me dedico a criticar, Amancio Ortega, qué malo es. Pero si tu móvil es exactamente lo mismo que hace Amancio Ortega, es realmente muy hipócrita todo eso. Pues a mí no me gusta esta doble moral que hay. Que ojo, con esto no justifico lo que hacen estas empresas, porque no es ético, no lo es. Como os he dicho, el mundo de los negocios, el mundo de la economía y el mundo de la empresa no es ético, tenéis que tenerlo claro. Pero lo que no me gusta es que haya mucho moralista por ahí suelto que crea que es superior moralmente al resto por ir señalando y diciendo, es que ese es el malo, ese es el explotador, pero tú eres partícipe de esa explotación. Tú eres partícipe, tú eres el que compra, tú eres el que consume, tú eres el que tiene esos productos, tú eres el que le genera riqueza a esa empresa. Por lo tanto, eres partícipe de todo esto. Porque es maravilloso criticar a todas estas empresas y lo que hacen desde el sofá de tu casa, pero luego salir al supermercado y comprarlas.
Es maravilloso, esa doble moral es la hostia. Y pongo el ejemplo de Amancio Ortega e Inditex porque es el ejemplo más típico de la crítica tuitera, hipócrita y con doble moral. Gente que desde Twitter le encanta criticar lo explotador que es Amancio Ortega, pero luego cuando sale el iPhone nuevo es el primero en tirarse 5 horas haciendo cola para comprarle, haciendo Apple lo mismo que hace Inditex. Deslocalizar su industria y claramente aprovecharse de una mano de obra más barata. Y ojo, repito de nuevo, con esto no estoy excusando a estas empresas, simplemente estoy demostrando lo hipócrita que es mucha gente. Mucha gente que va por las redes sociales dándoselas de ejemplo de moralidad y de ética cuando realmente no lo son. Yo soy una persona que reconozco que soy partícipe de este tipo de cosas. Por lo tanto, no le voy dando lecciones de moral ni de ética absolutamente a nadie. Gente que le encanta rajar mierda de Amancio Ortega en las redes sociales, a la vez que te están calzando unas zapatillas Nike. Y a la vez que están haciendo 6 horas cola por comprarse el nuevo iPhone. Podéis ver, hay mucha hipocresía al respecto. Por eso esta guerra económica que le está planteando Donald Trump a China, porque ya sabéis que Donald Trump ha puesto unos aranceles a los productos chinos exageradísimos y le ha planteado la guerra económica a China. También os digo que China con estos aranceles tiene bastante que perder, ya que le vende muchísimo a Estados Unidos, mucho más de lo que le vende Estados Unidos a China. Así que esta guerra comercial hay que tener bastante cuidado y tenerla mucho en cuenta, ya que los dos en cierto modo pueden salir perdiendo. En el caso de Estados Unidos porque China no le compre deuda, y en el caso de China porque le sale más caro vender en Estados Unidos y pierde competitividad dentro de Estados Unidos. Hay que tener en cuenta todo esto. Aunque también hay que tener en cuenta que el pique entre China y Estados Unidos lleva ya bastante tiempo. Ya sabemos que China creó su propio banco de financiación, el banco de los BRICS, de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que es por así decirlo, un banco de financiación ajeno al FMI o al Banco Mundial, que está muy pero que muy influenciado por Estados Unidos, y claramente a China no le hacía ni puta gracia en su momento estar dentro de estas instituciones donde Estados Unidos tiene un poder apabullante y claramente domina mucho las decisiones que se toman en el FMI, en el Banco Mundial, y por ello crearon el banco este de los BRICS, totalmente ajeno al FMI y al Banco Mundial. En el caso de los BRICS hablamos de países que tienen un potencial crecimiento bastante grande. Yo sobre todo destacaría a Brasil, a la India y a China. En el caso de Brasil socialmente no se nota, pero a nivel de números está teniendo bastante crecimiento a nivel económico. Como os digo, a nivel social no se nota porque no hay mejora social dentro de lo que es la población que mejore su nivel de vida. En el caso de China sí que está ocurriendo. En India va poquito a poco. Luego tenemos el caso de Sudáfrica, que también es una buena potencia, pero no está al nivel de China o la India. Y en el caso de Rusia, siempre ha estado ahí. Rusia siempre ha sido una potencia, pero más bien ha sido una potencia militar. O sea, Rusia, si nos podemos analizar fríamente su economía, no hablamos de una potencia realmente económica. Su economía está muy basada en lo que vienen siendo los recursos naturales y depende mucho de esos recursos naturales. A nivel económico hablamos de un país bastante modesto, pero a nivel militar, ojito. Por eso Rusia siempre está presente en casi todos los conflictos a nivel mundial, porque realmente es una potencia militar, pero a nivel económico es bastante austera. Realmente créanme que Rusia no es nada a nivel económico, es más el nombre de Rusia de lo que representa a nivel militar que lo que representa a nivel económico. Por lo tanto, os podéis fijar que dentro de este mundo en el cual vivimos tenemos dos bloques bastante diferenciados, ¿no? El bloque de la OTAN, de los aliados de Estados Unidos, y tenemos luego el bloque de Rusia, China y sus aliados, ¿no? Se nota bastante ahí como que no ha desaparecido la Guerra Fría. Hay mucha gente que tiene la teoría de que la Guerra Fría nunca acabó y que estamos viviendo una versión de la Guerra Fría 2.0 a día de hoy, con un bloque aliado de Estados Unidos, de la OTAN, y un bloque más asociado a China y a Rusia. Solo hay que ver los conflictos que hemos tenido en los últimos años, o sea, huele a Guerra Fría todo esto muchísimo, ¿eh? El conflicto de Siria, Libia, Irak, es que todo huele a Guerra Fría, pero brutal, o sea, es acojonante. Y todo este confrontamiento que está teniendo China y Estados Unidos a nivel económico y las amenazas de Rusia a Estados Unidos por los ataques en Siria y todo, madre mía, hay un problema aquí de la hostia, es que huele muchísimo a Guerra Fría. Y bueno, en último lugar, para finalizar este vídeo, ya que no me quiero enrollar mucho más, también destacar que China tiene un pequeño problema con su población en el sentido de que, digamos que el chino medio tiene una cultura más tendente a ahorrar y no tanto al consumismo que puede mover esta economía. El chino tiende más a ahorrar, más por cultura, y esto China lo está intentando fomentar más, que el chino medio tienda más a consumir para mover más la economía. También destacar que China tiene otro problema, y es que podría ser bastante más productiva a nivel de empresas, en el sentido de que muchas empresas estatales no son tan productivas como muchas empresas privadas. Esto nos lleva al eterno debate de sector público versus sector privado. Esto claramente tiene un gran componente ideológico y esto es cuestión de posturas, pero en el caso concreto de China ya podemos ver que tienen un sector
sector público y unas empresas públicas poco eficientes que le están costando dinero. Esto es cuestión de o hacerlas más eficientes o promover una privatización de todas estas empresas. Esto ya es cuestión ideológica, lo que quiera plantear el gobierno chino, y habrá que verlo. Así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido muy interesante, que os haya gustado. Un vídeo largo pero muy interesante. Si os gustaría más vídeos de este estilo, dejad un like ahí abajo. Me podéis dejar ideas también en los comentarios, que yo las tendré en cuenta. Y nada, chicos, no me quiero enrollar más. Muchísimas gracias por todo el apoyo, un abrazo enorme y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.